Mejor en boca. Un poquito, ahí. haremos esta oración cantada que se llama Tu presencia, Padre amado, da consuelo. Es el himno número 437.
Hola hermanos, feliz sábado para todos, que el Señor les bendiga. ¿Están contentos hermanos? Veo sonrisas desde aquí, lo cual me anima a mí, Me da mucha alegría verles sonreír y estamos contentos de estar en la casa de Dios, de poder compartir el mensaje que el Señor nos tiene para esta mañana, para todos los que han venido. Yo, por lo que he leído, hay algunas visitas que vienen de otros países. Sean todos bienvenidos, hermanos. Estamos en la casa de Dios. Lo comentaba con los ancianos. Yo estoy muy agradecido, hermanos, porque he podido en estos 3 sábados de enfoque dar un pequeño resumen de lo que significa en realidad la trascendencia que tiene el reavivamiento de la Iglesia que espera la segunda venida de Jesús y la relación que tiene ese reavivamiento con la doctrina de la verdad bíblica. Son 2 elementos inseparables. No podemos tener un reavivamiento en la Iglesia si no nos apoyamos en un riguroso escrito está. Mis hermanos queridos, como leímos durante los 3 sábados de enfoque, voy a reiterar el texto de Pablo, 1 Timoteo 4:1. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La orden de Jesús, hacer discípulos, enseñándoles las cosas que os he mandado. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermanos, hemos señalado la necesidad de acompañar el verdadero reavivamiento, como ya mencioné, con los acordes del tiempo profético que ocurrió en el inicio de la historia del movimiento adventista. No somos una iglesia más evangélica, protestante, como le queramos llamar, que guarda el sábado. Somos un pueblo remanente, con un mensaje que tenemos que proclamar en los tiempos finales. Un llamado a aquellos que están en Babilonia: salid de ella, pueblo mío. Pues hermanos, he tenido el gozo y el privilegio de poder estar en el Monte de los Olivos, en el mismo lugar donde Jesús se reunió por última vez con los discípulos, contemplando los muros de Jerusalén. Hermanos, ustedes saben que en los momentos de las despedidas se dan los mensajes más importantes. Aquellos mensajes que tienen que calar hondo en el sentimiento de esos apóstoles que tenían que enfrentar la muerte, la persecución. Jesús le dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En 2 Corintios 11, 13 al 15, dice que Satanás se disfrazará como ángel de luz. Y el apóstol Pablo le reitera a los Gálatas: si alguien viene con otro evangelio distinto, si alguien nos quiere convencer, aún uno de nosotros, estoy parafraseando el texto, sea anatema, sea maldito. Y por si alguien no lo entendió, lo vuelvo a repetir: si alguien viene, incluso un ángel del cielo, y os predica
un evangelio diferente sea maldito. Hermanos, estamos en un momento donde el reavivamiento de la Iglesia se apoya en un mensaje profético auténtico, porque refuerza nuestra identidad como pueblo adventista. 1. 2. Porque nos impulsa a comunicar los tiempos a los que no lo conocen, porque refuerza nuestra fe y esperanza en el mensaje del tercer ángel. 3. 4. Porque nos mantiene activos en la actividad misionera. 5. Porque nos estimula a estudiar la Biblia. Y 6. Porque nos indica suplicar en oración por el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿cuántas oportunidades tenemos de proclamar el Evangelio? ¿Con cuántas personas hablamos constante y permanentemente? Me tocó estar, hermanos, en la Feria del Libro, lo cual me gusta mucho ir a la Feria del Libro, me gusta ver los jóvenes, me gusta ver la enorme cantidad de literatura, pero de golpe en un stand vi una figura de Estambul, una ciudad muy linda que está en el Bósforo, una ciudad de Turquía, toda hecho con alta definición, y se me acercó un joven, me acercó con un libro de un tal Nasir de Turquía, muy amable el joven, hablaba un castellano un poquito tocado por el idioma turco otomano, y empezamos a hablar. Y obviamente él era musulmán, y me vino a la mente, le digo, Abdala, el nombre de él es ese, tú sabes que el profeta Daniel habla de Gabriel, que le habló, y le comunicó Gabriel a Daniel que el Mesías príncipe nacería exactamente en una fecha que indican los 490 años o las 70 semanas. Y te dice cuándo hay que empezar a contar, desde el decreto de Artajerjes. ¿Sabes qué ocurre del año 457? Le sumamos los 490 años, Abdala, ¿y sabes a qué año llegamos? Al 34. ¿Y sabes qué más dice? Que a la mitad de la semana le quitarían la vida al Mesías príncipe. Pero esto se lo dice Gabriel, se lo dice a Daniel. Pero ten en cuenta esto, Abdala, este mensaje de Gabriel tiene 1500 años antes que el Gabriel que habló con Mahoma. Y Mahoma te dice todo lo contrario. Te dice que no existió la cruz, que Jesús fue un profeta. Ahora dime tú, Abdala, ¿a qué Gabriel le vamos a creer? Abdala, muy amable este joven, me escuchaba. Le traducía en turco al compañero que estaba al lado. Y sabes, Abdala, que esto lo puedes comprobar en cualquier manual de historia universal. No es algo que yo te digo. Y te digo más, los manuscritos del Mar Muerto que se encontraron en 1947 certifican que este libro, los libros del Antiguo Testamento, tienen casi 4000 años. Ah, no, pero la revelación de Mahoma es más moderna, es más nueva. Claro. Y la de José Smith, de los mormones, es más nueva todavía. ¿A quién le vamos a hacer caso, Abdala? ¿Vamos a hacer caso a algo que se adelanta a la historia y que se corrobora con la historia? ¿Acaso la Biblia no te dice que el mundo es redondo y cuelga sobre la nada? Abdala se quedó mirándome y quedaba medio sin palabras, pero él quería seguir escuchando. Yo le dije, Abdala, yo voy a volver. Y volví al día siguiente con mi Biblia, hermanos.
Y hermanos, fue emocionante cuando yo abrí Daniel. Abrí el capítulo 9. Y él leía el versículo 20. Y digo, ahora mira lo que dice aquí Abdala. Hermano, sacó su aparatito, no sé cómo es el término técnico, y empezó a fotografiar todo el libro de Daniel, desde el capítulo 1 hasta el versículo 12. Hermanos, ¿cuántos decimos amén a esto? Estaba escuchando recién a uno de los ancianos decir que en Mendoza se van a repartir 160.000 libros. Vimos en la escuela sabática, vamos a enviar ofrendas a Mongolia, a China, a Taiwán, a Japón, a Corea del Sur. Estamos hablando de otro continente, de otra civilización, de otra cultura. Vamos a llevar allí el mensaje de los 3 ángeles. Recibí un correo de Sergio Mato, compañero mío, allí en la editorial Zafeliz de Madrid. Me dice, Roberto, estamos en China con Mario, vamos a imprimir libros en chino para dar a conocer el mensaje a los países asiáticos. Se está terminando de predicar el Evangelio, hermanos, en todo el mundo. Se está cumpliendo San Mateo 24:14 y será predicado este Evangelio y entonces vendrá el fin. Mis hermanos, quiero que abráis la Biblia en el capítulo 12 de Daniel. A modo de conclusión de lo que estuvimos viendo en enfoque. Voy a hacer un pequeño repaso, capítulo 12 de Daniel. Vamos a leer primero el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Muchos van a investigar la palabra, van a buscar el mensaje profético, pero será en el tiempo del fin. Tú no lo vas a poder entender ahora, así yo te lo explique. Y la ciencia aumentará. El siglo de las luces, el siglo XIX, con los grandes descubrimientos científicos, pero también los grandes descubrimientos proféticos. La profecía, hermanos, es el reloj infalible de Dios. Es la luz que nos indica el camino, del cual no nos podemos desviar ni a izquierda ni a derecha. Dice, hermanos, el versículo 11, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Hermanos, nosotros sabemos por las profecías de Apocalipsis 12, 6 y 4, los 1260 días proféticos que equivalen a 1260 años. Sabemos que Daniel 7:25 y tiempo y tiempos y medio tiempo, que haciendo la suma nos da 1260 años. Y sabemos la profecía de los 42 meses proféticos, que nos dan exactamente los 1260 años. Y entonces ustedes me dirán, pastor, acá no habla de 1260, habla de 1290. ¿Será que Daniel se equivocó? En vez de poner el 9 para un lado, lo puso al revés. Hermanos queridos, si nosotros a 1798 retrocedemos 1290 años, ¿saben a qué año llegamos? Al 508. En el 538 vino el decreto de Justiniano.
por cierto, de Estambul, de Constantinopla, con este joven que venía justamente de ahí. Pero ¿qué pasó en el 508? Un tal Clodoveo, rey de los francos, echa a los godos, expulsa a los godos de Francia, él era arriano, y se convierte al catolicismo romano, abriendo el camino para el establecimiento de la abominación desoladora a partir del año 538, que duraría hasta la Revolución Francesa, en el año 1798. Cuando esa abominación desoladora que persiguió cristianos en el nombre de Dios, quemó vivos a muchos de ellos y sustituyó a Jesús por medio de la misa, la intercesión de los santos. Jesús no fue indispensable, no es el único mediador entre Dios y los hombres. Otros mediadores humanos. Sustituye el sacrificio de Cristo hecho una vez y para siempre. Mis hermanos queridos, yo, los que me están escuchando, estoy hablando de doctrina, no de personas. No podemos juzgar a los seres humanos, pero sí lo que creen los seres humanos. Y a eso me remito, a esa teología que la Biblia indica como abominación desoladora o asoladora. Y hermanos, hay aquí una cita de Juan Pablo II, que está en Dies Domini, que dice: después de su gran victoria sobre los godos en el 507, junto a sus aliados burgundios, Clodoveo vino a Tours, probablemente a mediados del 508, a realizar una celebración de victoria. Allí se encontró con enviados de Bizancio que le presentaron el decreto que lo nombraba cónsul honorario de Roma. Juan Pablo II. Hermanos, la profecía va tomando fuerza porque a los 30 años se concreta finalmente el decreto de Justiniano y se produce lo que hemos dicho ya como abominación desoladora. Pero hermanos queridos, ahora viene el versículo 12 del capítulo 12 de Daniel. Y aquí, como ya lo mencioné en las reuniones de enfoque, podemos encontrar el origen de un remanente, de un pueblo que tiene que cumplir con una misión. Un pueblo que geográficamente se ubica el resurgir más potente en el norte del continente americano. Allí un grupo de hombres y mujeres empiezan a investigar las profecías. Me refiero a Guillermo Miller, a Jaime White, a Hiram Edson, a José Bates, a Lómboro y otros más. Empiezan a encontrar las verdades bíblicas. Pero hermanos, esto estaba profetizado, estaba escrito ya en la palabra de Dios 750 años antes de Cristo. O sea, casi 3000 años atrás. Leo el versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días de años proféticos. Y hermanos, si empezamos la cuenta según el contexto, como dice, texto fuera de contexto es un pretexto. Si vemos, analizamos el origen, igual que los 1290 años, o sea, en el año 508, llegamos al otoño de 1843, cuando se empieza a predicar el mensaje de los tres ángeles con todo el poder. Se empieza a hablar el pueblo remanente de Dios con un mensaje especial para el tiempo final. Y entonces, hermanos,
de allí nos vamos al libro de Apocalipsis. Yo sé que por razones de tiempo, hermanos, no me puedo explayar más. Pero en el libro de Apocalipsis nos dice, capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esto lo recibe Juan en la isla de Patmos, aplicado a la profecía de Daniel. Y allí, Guillermo Miller y estos hombres, pero no solo él, Manuel Lacunza, en Chile, muchos años antes, él ya estaba analizando las profecías de Daniel. Y también Ramos Mejía, Diógenes Ramos Mejía, en el sur argentino, también investigando la segunda venida. Hermanos, pertenecemos a un movimiento profético. Ustedes recuerdan que yo reiteradamente les hago la pregunta ¿por qué somos adventistas? Y algunos se acuerdan, yo espero que no se lo olvide, que se le grabe en el ADN, porque pertenecemos a un movimiento profético, hermanos queridos, que está en la Biblia y que lo corrobora la historia. No es que lo dice profeta o lo dice el pastor fulano, no, lo dice la Biblia. Hermanos, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para los tiempos finales de la historia. Y ahora, hermanos, les voy a pedir pasar a Apocalipsis capítulo 12. Este capítulo es vital, hermanos. Está incluso en la mitad del libro de Apocalipsis, en el corazón del libro de Apocalipsis. Y hermanos, si nosotros vemos, en primer lugar, define quién es Satanás. El versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Mis hermanos, empezamos esta reflexión hablando acerca de las falsificaciones religiosas, de los engaños que hay en el mundo, de las teorías religiosas que existen, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquel Satanás que se disfraza de ángel de luz, aquel que viene y te predica con otro evangelio, aquel que tiene cautivado a todo el planeta Tierra, que atrae al mundo entero. Hermanos, en el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira. ¿Contra quién se llenó de ira el dragón? Contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la ¿qué? De la descendencia de la mujer. Fue a hacer guerra contra el remanente que Dios siempre ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora, vamos a pensar por un momento, hermanos, en que Satanás tiene ira. ¿Contra quién? Contra el pueblo remanente. La mujer, la descendencia, el remanente. Pero hermanos, ¿qué pasa con los que no está airado? Con los que no tiene ira. ¿Qué nos indica eso, hermanos? Que hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Apocalipsis 14:6. Hay un remanente que es ese pueblo que tiene una característica. Guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo, que se conecta con Apocalipsis 19:10, que es ¿qué? El espíritu de la profecía,
está conectado con la profecía. Contra esos está irado, pero con todos los demás no. ¿Qué nos tiene que hacer pensar esto, hermanos? ¿Quién compone la gran Babilonia, de la cual hay que salir? Pero hay que salir, ¿por qué? Porque ese pueblo remanente es el que predica, es el que anuncia la segunda venida de Jesús y anuncia el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Todos los que no son remanentes pertenecen, teológicamente hablando, vuelvo y repito, a la gran Babilonia, hermanos. Sin duda ninguna. Es que eso me lo dice el sentido común. Hermanos, el remanente es un grupo de personas mediante las cuales se manifiesta concretamente la supervivencia cualitativa del pueblo de Dios a través de todos los tiempos, pero especialmente en los tiempos de crisis. Mis hermanos, esto fue un poquito lo que hablé también en Enfoque, y no quiero entrar en el tema del zarandeo, ni el tema de la lluvia tardía, que son temas relacionados con lo que yo estoy hablando aquí, porque no nos daría el tiempo. Pero cuidado, que la iglesia, el pueblo remanente, por la ira del dragón, será zarandeado. Y muchos, dice la hermana Juay, apostatarán de la fe en los tiempos finales y acusarán a sus hermanos. Y cuidado, personas importantes dentro de la iglesia. El remanente no es meramente un tema, un concepto teológico, sino un hecho histórico que aparece continuamente en la historia de la salvación. Si nosotros vamos desde el Génesis, vemos cómo Dios tuvo siempre un pueblo remanente. Siempre, incluso Noé y su familia, fue un remanente. Abraham y lo suyo, fue un remanente. Israel en Egipto, un remanente. Y así podemos pasar por Sodoma y Gomorra y mucho más. Y llegamos hoy, hermanos queridos, al siglo XXI. Hermanos, el concepto de remanente está relacionado íntimamente con el de la salvación. La subsistencia del remanente es obra e iniciativa de Dios. No es el pastor profeta o el pastor como se llame, que lo indica. Es la palabra de Dios. Es este libro, hermanos, el libro de los libros. La Biblia. Y yo, hermanos, quiero leer una cita acá del Conflicto de los Siglos, que lamento que en el primer turno no la leí por el tema del tiempo. Pero escuchen lo que dice Elena de White, hermanos, en el capítulo 38, nuestra única salvaguardia. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño que se desplegará pronto ante nosotros, el anticristo, va a efectuar en nuestras vidas obras maravillosas, hermanos. El contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlo sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración y de todo milagro. Solo los que hayan fortalecido su espíritu en las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Mis hermanos, la iglesia como tal se encamina
hacia un fin, la escatología cristiana. El remanente siempre está en expectativa hacia el futuro y el cumplimiento final de la promesa del pacto. A través de las Escrituras se presentan las características básicas que identifican al remanente. Primero, su fe y confianza en Dios, que hace que sea fiel a los mandamientos de Dios, a los escritos, de un escrito está, a los consejos del espíritu de profecía. Y en segundo término, hermanos, un servicio de amor por mi prójimo, un amor desinteresado, un amor que quiere subrayar el Dios en el cual creemos. Siempre, hermanos, está asociado al don profético el remanente. Mis hermanos queridos, estamos ya por concluir, porque no me gusta hablar mucho. Quiero que vayamos al libro también de Apocalipsis, el capítulo 14. Y reitero, somos adventistas del séptimo día porque pertenecemos a un pueblo profético, hermanos, a un remanente profético. Un revivimiento de la iglesia, hermanos, es lo que deseamos porque queremos que el Señor venga pronto. Queremos que se predique el Evangelio en Asia, que se predique en Mendoza, que se predique en Turquía, en los países del Medio Oriente. Pero queremos hacerlo con la verdad completa, hermanos, no con una verdad a medias. La verdad completa incluye toda la doctrina de la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis. No podemos predicar un evangelio light, porque tenemos que hacer números. No podemos predicar un evangelio a personas que desconocen las 28 doctrinas fundamentales de la iglesia. No las conocen. Algunos se bautizan. Me quiero bautizar. Y bueno, a veces el pastor las bautiza porque tienen gran deseo, pero hermanos, tenemos que construir sobre la roca. Si construimos sobre arena, cualquier viento de doctrina, ¿qué va a hacer con la casa? ¿La casa va a aguantar los vientos de doctrina? No, va a caer la casa. Hermanos, como dije, estamos llegando a la historia, al final de la historia. Quiero pedirles que abran la Biblia en el libro de Isaías. Vamos a leer allí algo que tiene que ver con las águilas. Dice el versículo 30 y 31 de Isaías 40. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hermanos, hay un personaje de Ghana, Arginai es su nombre, que él luchó por la independencia de los países africanos, de la colonia inglesa. Y en una reunión, Arginai contó la historia de un águila, que antes de ser águila era un aguilucho. Dice que un campesino salió a caminar por el campo y de golpe encuentra un aguilucho de un nido de águila que se había caído, se había derrumbado. Y recoge el aguilucho parece que tenía vida, dice que él lo curó, lo cuidó. Bueno,
Bueno, como que el aguilucho poco a poco recuperó fuerzas. ¿Qué hizo con el aguilucho? Lo voy a llevar al gallinero. Allí va a estar rodeado de gallinas. Va a estar cómodo, va a estar bien. Y así fue. El aguilucho fue al gallinero, empezó a comer como las gallinas, a comportarse como las gallinas. Y pasaron los años. Y él creció. Su ala desplegada tenía más de 3 metros. Pero era una gallina, porque estaba viviendo con la gallina. Comía como la gallina. Aleteaba como la gallina. Hasta que un día llegó un naturista. Y le dijo, mira, lo que tú tienes ahí no es una gallina, es un águila. No, le dijo este hombre, es una gallina. No, es un águila porque tiene corazón de águila. Es una gallina, ya pasaron muchos años, ya está acostumbrado al gallinero. Espera un momento, le dijo el naturista. Tomó el águila en su brazo, en su mano, que la hizo mirar al cielo. Y le dijo, vuela, extiende tus alas porque eres un águila, tienes corazón de águila. Pero el águila miró hacia abajo, vio las gallinas que picoteaban, pegó un salto, ¡fum!, otra vez al gallinero. ¿No te lo dije? Le dijo el campesino, ¿no te dije que es una gallina? No, es un águila, insistió el naturista. Volvió a ir otro día a visitarlo. A ver, vamos a hacer una prueba ahora. Dame el águila. Subieron al techo de la casa. Y otra vez el naturista le dijo al águila, le dio la orden, vuela, eres un águila, extiende tus alas y piérdete en el horizonte. Pero el águila otra vez miró hacia abajo y vio el gallinero abajo. Y el águila decidió, no, yo me vuelvo al gallinero. Y así fue, de arriba de la casa, otra vez bajó el gallinero. Oh, no te lo he dicho, otra vez insistes. El naturista dijo, voy a volver otro día. No se rindió el naturista. No es una gallina, es un águila porque tiene corazón de águila. Y así fue, vino un día de madrugada. Dame el águila. Salieron, era oscuro, salió de la casa, salió del gallinero, salió del lugar donde estaba rodeado, ahí la casa de este campesino, y subieron a una montaña. Cuando estaban en la cumbre de la montaña y el sol empezaba a despuntar en el horizonte, el naturista tomó al águila y le dijo, mira el sol, llena tus ojos con el sol. Y el águila miró el sol, como que sus ojos se transformaron, sus ojos se llenaron de luz. Y entonces el naturista le dijo, bueno, ahora extiende tus alas y vuela, piérdete en el horizonte. Y lanzó el águila para arriba, y el águila empezó como que a aletear un poco, parecía que se caía, y empezó a remontar vuelo, y más alto, y se perdió en el horizonte. No era gallina, era un águila, porque tenía corazón de águila. Mis hermanos queridos, el Señor quiere que nos rejuvenezcamos como el águila, como dice Isaías. El Señor quiere, como dice aquí, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, somos águilas, no somos gallinas. El Señor quiere que salgamos a proclamar este mensaje glorioso del segundo advenimiento a esta tierra. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Mirar a Jesús como lo miran las águilas.
llenarnos de su Espíritu, hermanos, clamar por el Espíritu Santo, alimentarse de las profecías bíblicas, hermanos, alimentarse de un escrito está, conocer a Jesús en cómo Él está dispuesto a abrazarme, a recibirme, a transformarme por su Espíritu, porque Él quiere que yo no sea gallina, Él quiere que sea águila, porque la obra tiene que ser concluida, hermanos. Mis hermanos, es mi deseo y oración en esta mañana que el Señor nos ayude a todos, empezando por el que habla, para que tengamos un verdadero reavivamiento en la iglesia, que empieza por mí, no por mi hermano que está a mi lado, por mí. Pero que ese reavivamiento, hermanos, sea impulsado por la palabra del Dios vivo, sea impulsado por el seguro camino profético, que ni la cultura, ni los tiempos modernos, ni las nuevas ideas pueden anular o aligerar o disfrazar o cambiar. Creemos en los caminos antiguos, hermanos. Creemos en un Dios eterno que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No es un Dios que se acomoda a la cultura de turno. Es un Dios que pronto vendrá a esta tierra y nos llevará con Él para estar con Él por toda la eternidad, hermanos. Señales hay por doquier, hermanos. El Señor muy pronto vendrá. Y eso es lo que dice Apocalipsis en la revelación que Jesús le da a Juan. Eso es lo que dice el profeta Daniel de los tiempos finales. Estamos en esos tiempos, hermanos. Es mi deseo, con toda humildad y con todo mi corazón, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Amén. Amén. Entonaremos para finalizar este bendecido culto las estrofas del himno Será al albor. Se encuentra en nuestros himnarios bajo el número 173 y nos ponemos de pie para hacerlo.
Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por poder darnos esperanza a través de tu palabra, de saber que pronto podemos entonar juntos, Señor, que esa venida que tanto anhelamos ya es una realidad en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que el desafío que nos espera es muy grande, pero que confiamos en tu providencia. Ayúdanos a poder atravesarlo de la mejor manera, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para despedirnos, entonaremos las estrofas del himno Que Dios te guarde. Es el himno número 38.